Voy a hablar de 4 historias. Vamos a ver 4 historias y vamos a hablar de 4 mujeres y cómo sus vidas cambiaron porque encontraron al Señor Jesucristo. Y esta historia, estas 4 narrativas, nos van a dar a nosotros lecciones espirituales tremendas, que de verdad llegan al corazón y que uno se da cuenta de lo que Dios ha hecho. Vamos a hablar de la restitución. Vamos a hablar cómo Dios rescata. Os invito a que abramos la Biblia en el Antiguo Testamento en 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25. Vamos a leer desde los versículos 32 al 35. 1 Samuel 25 y versículo 32. Versículo 32, dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Voy a seguir leyendo. Y Abigail volvió a Nabal, he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal, y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno, siguió los mensajeros de David, y fue su mujer. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre amado, te doy tantas gracias porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, es como una espada aguda de 2 filos. Yo sé, Padre, yo sé que en esta mañana tú has querido que tomara este tiempo para predicar de estos temas, y te pido prudencia y sabiduría al hacerlo. Te ruego, Señor, que estés a mi lado. Yo sé, Padre, que nuestra pequeña iglesia en un pequeño pueblo perdido en las montañas apenas puede tener influencia en el mundo, pero, Padre, cada persona que está aquí, tú la has traído. Y, Señor, aquellos que nos han seguido por internet, tú los has traído. Y sé que tú tienes algo que decirles en esta mañana. Por eso te ruego, te pido, Padre, que tú me unjas con el poder de tu Santo Espíritu para hablar al corazón de los que escuchan. Dirige nuestros pasos. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a hablar de 4 mujeres y quiero que sigáis atentamente estas historias. Permíteme que beba un poco de agua. Porque cada una de las historias puede que sean o hablen directamente de ti y de mí. Y quiero hacer algo también que creo que es importante. Porque varones, estoy hablando de 4 mujeres. Y rápidamente uno dice: esto no es para mí, va a hablar a las mujeres. No, voy a hablar a cada uno de nosotros. Y los ejemplos que vamos a ver en estas historias son realmente para darnos cuenta cómo el encontrarnos con el Señor Jesucristo
cambian nuestras vidas, completa absolutamente. Voy a hablar de Abigail, esta mujer que estaba casada con un hombre necio, y cómo encontrar a David cambió su vida. Voy a hablar de Rahab, la ramera. Abigail, mujer de Nabal, pero Rahab, la ramera, es como la Biblia le llama en diferentes ocasiones, una mujer que fue rescatada de la lujuria. Voy a hablar de Betsabé, la mujer de Urías Eteo, es como la Biblia le menciona, que fue rescatada del poder y de las influencias, de la manipulación buscando el poder. Y voy a hablar de Ruth, la moabita, rescatada de la falsa religión. Ahora, ¿por qué mi corazón ha querido dirigirse hacia estos temas? Como he dicho varias veces, tengo carga por las familias, por los hogares. Creo francamente que muchos hombres no saben ser un esposo, muchas mujeres no saben ser una esposa. Creo que los hogares están sufriendo las influencias negativas de este mundo y más por lo que veo y contemplo. Observo como incluso en las iglesias, el 50% según las estadísticas de los matrimonios terminan en divorcio, terminan en problemas. Hogares deshechos, niños maltratados, padres maltratados. Situaciones en el hogar con vidas que han sido de alguna manera heridas por el pecado. En cada uno de nuestros hogares estamos luchando con fantasmas del pasado, con experiencias que tuvimos en nuestras vidas anteriores y que de alguna manera influencian aún nuestra vida cristiana hoy. Y la pregunta que me hago delante de esta complejidad de relaciones es, ¿hay algún remedio? Porque nos gusta hablar, por ejemplo, de la familia, del matrimonio, de los estándares, de aquello que debe ser según la misma palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando esos estándares son quebrados? ¿Qué pasa cuando alguien se casa con un Nabal? Y hablaré de ello en primer lugar. Un hombre que era necio. Es lo que la palabra Nabal implica. Vamos a intentar ver la historia que acabo de leer. Y es muy interesante. Empieza con el nombre de Abigail. Es un nombre bonito. Abigail quiere decir, mi padre se alegró. Así que cuando vea a Abi, o Bibi, como la llamamos, y ella se llama Abigail, le diré, hey, a partir de ahora te voy a llamar mi padre se alegró, en vez de Bibi. Es una alegría, es un gozo, es una bendición. Pero esa mujer empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque fue y unió su vida a una persona fatua, necia. No sabemos las características. ¿Qué es lo que pasó? Nabal era arrogante, era un hombre prepotente como marido. La historia nos narra cómo él estaba celebrando una fiesta y alrededor de ese lugar se encontraba David escondido de Saúl en medio de las montañas, cerca de la ciudad de Parán. Sabemos también que David y sus 600 hombres estaban necesitados de comida, estaban acampados ahí en los montes, no había nada, escuchan de esta fiesta de Nabal y van y le piden comida. Ahora ellos, 600 hombres, podían haber atacado la casa de Nabal y haber robado esa comida, pero David en su carácter simplemente hace esa petición. La petición es rechazada por Nabal, ahí empieza el problema. Y David decide matar a Nabal. ¿Quién lo diría, verdad? El dulce cantor de Israel, este hombre que escribe los salmos, dice no me ha dado comida, voy a matarle. Se dirige a hacerlo cuando de repente Abigail, y es la parte que hemos leído, va en su encuentro, lo para en el camino y le dice, hey David, no hagas esto. Mira lo que te traigo, provisiones para ti y para los tuyos. El versículo que he leído, en el versículo 32, me llamó la atención cuando dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. Es muy interesante notar cómo la providencia de Dios actúa en la vida de Abigail, para el bien de David. Es muy interesante notar cómo la providencia de Dios empieza a actuar de una manera extraordinaria, para que David no haga algo incorrecto delante de los ojos de Dios. Pero es muy interesante notar también cómo esa misma providencia de Dios, que sabe todas las circunstancias, está llevando esas circunstancias hacia un camino, porque no hay casualidad para Dios. Y tenemos que entender esto bien.
No hay casualidad para Dios. A Dios nada le coge de sorpresa o le agarra de sorpresa. Hay una palabra que no existe en el vocabulario divino. La palabra ups. La decimos nosotros a menudo cuando cometemos un error. Dios sabe todas las cosas. Ahora bien, ¿quiere decir esto que Dios determina cada error que cometemos, incluso nuestros pecados? ¿Es Dios el culpable de que esta mujer se había casado con Nabal? ¿Es Dios culpable de que Nabal fuera como él era? Es que Dios ha determinado nuestros caracteres y por eso decimos, es que Dios me ha hecho así, no hay nada que yo pueda cambiar. Dios me ha hecho de esta manera y por lo tanto no soy responsable. Dirá el barro a su hacedor, ¿por qué me has hecho así? A veces no entendemos la imagen de Dios que nos da la Biblia en su providencia y en su soberanía. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. No hay nadie que puede parar su mano y decirle, hey, ¿qué haces? Nuestro Dios es soberano, absolutamente soberano en todos sus haceres. Pero, amados hermanos, Dios es inocente. Dios no es el culpable del pecado. Dios no es el culpable de los errores humanos. Dios no es el culpable de las decisiones que nosotros tomamos. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de nuestros hechos. Y por eso, al observar estas 4 historias, tenemos que tener bien esto en nuestras mentes. Dios intervino. Dios frenó a David en esta situación donde David podía haber cometido un gran error delante del Señor. Y David dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, la soberanía, el nombre, Dios de Israel es un nombre dado a Dios en el Antiguo Testamento, que muestra su soberanía, que te envió, Dios te envió a mi vida, para que hoy me encontrases. Y en esta historia, cuando la seguimos leyendo, vemos que Nabal se puso sobrio, se enteró de los planes de David, se pegó un susto literalmente de muerte, le dio, diríamos un yuyu aquí en España, le dio un yuyu, le dio un ataque de corazón seguramente y falleció. Tras la muerte de Nabal, David oye esto y toma a Abigail como esposa. De hecho, será su segunda esposa y Abigail va a formar parte de su vida de una manera extraña y preciosa. Irán a Gat, luego a Hebrón. Cuando uno sigue leyendo en 1 Samuel capítulo 30, se encuentras que incluso Abigail es raptada, llevada cautiva. David tiene que ir a rescatar a Abigail. Pero todo esto está bajo la providencia y la mano de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de esta situación para mi propia vida? Y es ahí donde empiezo a pensar, Señor, tú has rescatado y restaurado hogares en tu providencia. Y voy a intentar hacer unas cuantas aplicaciones de esta historia y ver cómo Dios restituye. Lo primero es que las decisiones que tomamos aun cuando somos jóvenes van a involucrarnos para el resto de la vida. ¿Con quién me casaré? Es una gran decisión. Y esa decisión tiene que ser bañada en oración y ruego si eres creyente. Pedir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No te dejes engañar por el amor. El amor dicen que es ciego. Tristemente, sí. Pero una vez has tomado la decisión, esa es tu decisión. Y debes acarrear las consecuencias de esa decisión. Sean buenas o malas, tú decidiste. ¿Fue la intervención divina? En parte sí. Porque nada escapa a sus manos y a su propósito. Pero sabes, Dios sabe tu corazón, lo que tú necesitas. Y sabiendo muchas de las circunstancias negativas de la vida, nos pueden resultar como excusa para decir, es que yo soy así por las circunstancias que me rodean. Pero algo que veo en Abigail es que las circunstancias de ese necio con quien estaba, no hizo que ella perdiera su carácter. De hecho, es una de las cosas que veo en Abigail. Mantuvo un carácter sabio, prudente, un carácter espiritual, una hermosura de carácter.
Muchas veces una mujer se ve obligada a tomar sus propias decisiones cuando está casada con un hombre así. Y puedo darle la vuelta, varones. No siempre es la mujer. Muchas veces en el hogar no siempre es el varón. Muchas veces es la mujer quien está dando problemas a ese hogar. Y las decisiones tienen que ser llevadas a los pies de la cruz, pidiendo al Señor sabiduría. Abigail tenía un problema en el matrimonio grande. Pero eso no fue impedimento para que ella dijera: Señor, yo voy a tomar las decisiones delante de ti. ¿Qué debo tomar? Debo hacer aquello que debo hacer porque tú eres el amor de mi corazón. ¿Dios puede cambiar las circunstancias de inmediato? Y aquí lo vemos. Dios se llevó a Nabal así. Y esto no es predicación para que si tú eres una esposa y tienes a un Nabal por marido, digas: ay, Señor, quítalo de mi vida, llévatelo. No le pongas cianuro en el café, ¿de acuerdo? Como dice la canción antigua. No. La primera oración es: Señor, cambia a mi esposo. Señor, cambia a mi esposa. Ayúdame realmente a amarla a pesar de, pero no permitas que su carácter torcido termine torciendo el mío. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Nuestra responsabilidad es delante de Dios y no hay excusa. Muchas veces en esa dificultad uno pregunta: Señor, ¿por qué? Pero Dios tiene un propósito. ¿Por qué he empezado con Abigail? Porque David es un tipo de Cristo en la Biblia. David es un tipo de Cristo. Y lo que cambió la vida de Abigail no fue encontrar simplemente a otro hombre. Fue encontrar a Cristo en su vida. Fue encontrar a alguien que realmente la amaba, la cuidaba, la protegía, sabía lo que ella necesitaba. Y el Señor Jesucristo cambia nuestras vidas y le da sentido a nuestras vidas. Pero esto me llevó a un pensamiento. Cuando pensé hace si no se engaña ahora, 3 semanas, que pensé en Abigail, hablando aquí con una de las hermanas aquí en la iglesia, y hablábamos de algunos temas sobre la familia, y salió el tema de Abigail. Y me llevó a las genealogías del Señor Jesucristo. ¿Las habéis leído ahí en Mateo y en Lucas? Hay 2 genealogías, una a través de José, la otra a través de María. Cuando la lees, vas a encontrar 3 mujeres en las genealogías de Cristo. 3 mujeres que son chocantes, porque uno piensa que este rabí judío debería haber venido de las mejores familias, ¿verdad que sí? Hay 3 mujeres en la genealogía de Cristo. Y cuando uno lee sus vidas dices: uff, la primera es Rahab, la ramera, en la genealogía de Cristo. Descendiente directo de Rahab fue Jesucristo. La segunda es Betsabé, mencionada en la genealogía de Cristo como directo descendiente de Betsabé y David a través de Salomón. La última es Ruth, a través de Boaz. Ruth, la moabita. Y el hecho de que esas 3 mujeres estén en la vida de Cristo me muestra el poder y la misericordia del Señor. Voy a intentar hablar de esas narrativas rápidamente. Estad conmigo. Vamos a ir avanzando rápidamente con Rahab. Su nombre quiere decir arrogante, furioso, turbulento, afligido. ¿Te gusta el nombre? ¿Quieres llamar a tu hijita Rahab? En absoluto. De hecho, Rahab en otro lugar es traducido como la serpiente tortuosa. ¿Cuál era su oficio? El oficio más antiguo de la humanidad, nos lo dice en Jueces, en Josué capítulo 2:1, es conocida como la ramera de Jericó. Su vida es un desastre. No voy a ir a los pasajes porque el tiempo se me escapa, pero voy a mencionar las historias donde se encuentran, los versículos donde se encuentran, y podéis mirarlos. Son además muy conocidos y podéis recordarlo. Pero vamos a sacar principios. Rahab es la mujer que cuando los espías enviados por Josué entran en Jericó, les da cobijo y les da protección. La historia se encuentra bien narrada en el libro de Josué, capítulo 6. Ahora, la Biblia nos muestra que cuando les dio cobijo y protección, el rey de Jericó envió a su casa, y fue muy astuta esta mujer, escondiendo a esos espías en el tejado. Eso es un buen lugar de escondite. Si nunca lo habéis hecho, yo lo he hecho un par de veces, realmente te escondes bien ahí, pero es peligroso. Ahí estaban escondiditos. ¿Y sabes qué? Fue astuta cuando le dijo a los soldados del rey: no,
no, si ya se han marchado. Id en esa dirección contraria a donde se encontraban las tropas de Israel. Id, los alcanzaréis. Bien, Rahab, eres astuta, eres realmente una mujer inteligente. Pero madre mía, el oficio que te has metido. Y ver a unos cuantos hombres ahí extranjeros que se meten en su casa, nadie sospechó nada. Dios tenía un propósito. ¿Sabéis la historia? Los espías escaparon a través de una ventana desde su casa en las mismas murallas con un cordel rojo. Ahora, no sé los que habéis estado en Tarragona. Si no habéis estado en Tarragona, os invito a que vayáis. Es la ciudad más hermosa de toda España. Es donde yo nací. Ahí vais a ver en las murallas las piedras megalómanas, muy grandes, piedras rocosas que encima de ellas se encuentran las murallas romanas. Y en esas murallas están casas donde la gente vive. ¿Lo habéis visto los que habéis estado en Tarragona? ¿Sabéis que ahí vivía la gente más pobre? Eran los primeros en morir. ¿Quién quiere vivir en una muralla donde van a caer todas las piedras y flechas? ¿Quién quiere vivir ahí? Por eso vivía la gente más pobre como Rahab. Pero ese cordón rojo en la Biblia simboliza la sangre de Jesucristo. Y Rahab puso su confianza en Cristo. De una manera profética y figurativa, puso su confianza en Dios que iba a intervenir en las circunstancias de la vida para poder realmente hacer de esa mujer cuyo nombre es furioso, turbulento, afligido, arrogante, cambiarla para hacerla una hija del rey. Y sabemos cómo termina la historia. Josué envía sus tropas, da vueltas a la ciudad, tocando el shofar la última vez. No sé si habéis oído un shofar, suena horrible. Pero esas murallas caen, exceptuando el lugar donde estaba Rahab. ¿Por qué? Porque el cordel de grana había protegido ese hogar. Igual que la sangre del cordero pascual protegió los hogares de los judíos cuando salieron de Egipto. Y de esta manera, en una simbología bíblica, la sangre protege el hogar de Rahab y la sangre protege a la familia de Rahab. Y la sangre protege mi hogar y tu hogar. Cuando la sangre del Cordero de Dios es quien está gobernando nuestras familias, la influencia de nuestras familias sigue en las siguientes generaciones, porque Cristo gobierna y reina. Y esta mujer, Rahab, se convierte en Hebreos capítulo 11 y versículo 31 en una heroína de la fe mencionada en este pasaje. Así que cuando uno lee su historia, te preguntas, ¿cómo puede ser esto? Y entended, no quiero extender mi imaginación y mis pensamientos para tampoco pecar contra el Señor, pero una mujer que ha dado su cuerpo a la lujuria y que en su mente quedan todos los recuerdos de con todos los hombres que he estado. Ya digo, voy a ir con mucho cuidado. Los estudios de psicología y de comportamiento humano me hablan de que las primeras relaciones físicas quedan grabadas en nuestra mente como un impacto. Nuestro cerebro es muy plástico y las experiencias nos marcan. Y yo puedo imaginar a Rahab que las experiencias que ella había tenido en esa vida de lujuria, de pecado, todas esas cosas. ¿Cuántos hombres estuvieron en su cama? Sin embargo, encontró a Cristo. Providencialmente llegó a su casa unos mensajeros de Dios, unos espías. Y de la misma manera que Abigail encontró en el camino a David, esta mujer Rahab encuentra en el camino a Josué, el gran general, y su vida cambia. Por eso tengo esperanza aún en los casos más difíciles. Dios limpia el corazón, Dios limpia la conciencia, Dios limpia la memoria. Dios es poderoso para crear en mí que fui un vil pecador, que estaba sucio en este mundo, y hacer de mí un hijo de Dios. Esta mujer astuta, que era su carácter, que sabía cómo maneje las cosas que yo quiero hacer y cómo quiero hacerlas para conseguirlas, incluso usando mi cuerpo si es necesario. Esa mujer astuta, Dios la transforma en una heroína de la fe, porque puso en Dios su confianza. ¿Veis hacia dónde me dirijo?
¿Estáis aplicando eso a nuestra propia vida? No importa lo que fuiste en el pasado, ya quedó en el olvido. La Biblia nos lo dice. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. No importa, lo repito. Dios ha perdonado de ti si fuiste una mujer en tus pecados, perdida vilmente. Dios te ha hecho una princesa en sus manos, eres hija del rey. Si fuiste un hombre violento, si fuiste un hombre borracho, si fuiste un hombre mujeriego, si fuiste un hombre que no podías controlar tu carácter, llévalo a los pies de la cruz, haz que Cristo te convierta, te transforme con el poder de su gracia, te libere aún de la lujuria más feroz. Y debo hablar a los varones directamente también, porque muchas veces nuestra mayor batalla está aquí en la mente. Es por eso que los ojos nunca se dejan de ver, es la base de la pornografía, por ejemplo. Siempre viendo, siempre alimentándose de la misma basura. Pero Dios puede transformarte. Dios puede darte a la victoria y hacer que tu corazón no fluya ese pecado, sino hacerte una hija, un hijo del rey, un héroe de la fe. Debo avanzar en mi mensaje a mi siguiente personaje, Betsabé. Su nombre real, Betsabé, es Bathsheba. Nombre bonito, suena bien, Bathsheba. Quiere decir hijo del juramento, hija de abundancia. Quiere decir 7, el número perfecto en la Biblia. Bathsheba. Era la mujer con la que David cometió adulterio. Empezamos bien, ¿verdad? Con este personaje. Era una mujer, y voy a ir con cuidado porque a veces hay diferentes opiniones y ella es expuesta como una víctima de lo que le pasó. Y en parte fue una víctima. Era esposa de Urías el Etita. David lo mata. Era uno de los valientes de David este hombre. La traición de David fue horrible. Mató a uno de sus héroes. Pero esta mujer se convertiría en la madre de Salomón. Esposa de David y madre de Salomón. Y eso nos lleva a ver algunas cosas interesantes. En 2 de Samuel, y una vez más, no voy al pasaje, me hubiera gustado leerlos. En 2 de Samuel 11, 1 al 17 está la historia. Describe el adulterio, ese pasaje con David, y nos da todos los detalles. David se encuentra en su casa, no ha ido a combatir con sus soldados. Está en el palacio de David. Hoy en día puedes visitar donde se encuentra el palacio de David, justamente elevado sobre la muralla de los Jebuseos. Es un lugar que cuando tú estás ahí puedes ver al otro lado del pequeño valle que hay. La ciudad hoy en día es un pueblo, parte de Jerusalén, pero es un pueblecito ahí árabe. Y te das cuenta cuando te encuentras ahí en ese palacio de David que tienes una perfecta visión de todas las casitas que hay debajo de la muralla de los Jebuseos. David está ahí paseando, ocioso. Y la primera lección, varones, no estéis ociosos. El ocio es la puerta del diablo. Y David en ese ocio, sin saber hacer nada, describe el relato bíblico como ve a esta mujer bañándose. Muy probablemente en la terraza. Y él simplemente la manda a llamar. Y duerme con ella. Bien, el relato nos sigue hablando que Betsabé tiene un bebé de ese encuentro. El bebé muere, fallece, y David la manda a consolar, la manda a traer al palacio. David muestra amor por esta mujer. Hay cosas que nos llaman la atención en ese perfil de acción, en ese recuadro narrativo. Y te preguntas, un momento, hay cosas aquí que no me cuadran. Y quiero decirlo con mucho cuidado. Betsabé se está bañando en un lugar donde puede ser vista. ¿Por qué? ¿Cuál es tu objetivo, Betsabé? ¿Ha sido un despiste? ¿O ha sido realmente un plan premeditado para conseguir algo que deseas conseguir? Tal vez más poder. El único que sabes que te va a ver, los soldados, incluido tu marido, están en el campo de batalla. David está ahí en su casa, en su palacio que tienes ahí enfrente.
La narración implica que David no la fuerza a tener relaciones con él. Podía haber sido complejo, haberse negado porque era el rey. Pero por ejemplo en Génesis 34 tenemos otra narrativa similar a esta, donde la mujer es forzada, pero ella no es forzada. David la consuela cuando muere el hijo, 2 Samuel 12. David la ama. Aquí vemos una narrativa extraña. Y vemos que cuando muere Urías no hay nada que ella diga. Pero voy un momento más adelante en cuanto a Betsabé. Cuando muere David, después de la muerte de David, y perdonadme, antes de eso, recordad que ella habla con el profeta Natán para que su hijo Salomón sea rey, ¿sí? Según la promesa que le había dado, ella interviene. El hermanastro de Salomón, Adonías, también hay un problema ahí familiar y ella se acerca a Salomón pidiéndole la mano de esta mujer para Adonías y Salomón mata a su hermanastro. Toda esa historia ves a Betsabé involucrada. Y cuando el rey David muere, que es donde iba, Betsabé actúa como reina madre. Es interesante esto. Ahora, ¿a qué me lleva esto a una conclusión? En mis notas he dicho que Betsabé era la mujer rescatada del poder y las influencias. Y esta es mi sospecha. Betsabé quería controlar, quería poder, quería expandir lo que ella podía hacer. Y estaba dispuesta a usar su belleza para conseguirlo. Típico de mujer, ¿verdad? Muchas veces. Ahora, ella está mencionada en la genealogía del Señor Jesucristo. Ella no fue menospreciada, insultada, aborrecida por Dios. Dios usó incluso el pecado en su vida para llevarle a una transformación extraordinaria y hacerla directa genealogía del Señor Jesucristo. ¿Qué puedo aprender, por lo tanto, de Betsabé? Que el mejor poder e influencia que una mujer puede tener, no es el poder de su cuerpo físico, sino su carácter, su hermosura espiritual y su fortaleza. Proverbios 31. Y hermanas, yo sé que esto es un mensaje para vosotras, pero también es para los varones. Porque nosotros también pensamos que el poder y la influencia es lo que nos hace ser varonilmente aceptables o nos da cierto grado de aceptación. ¿Cómo nos medimos? ¿Qué coche tengo? ¿Verdad que sí? Deportivo. ¿Qué traje llevo? ¿Somos capaces de competir incluso como varones, mostrando nuestra varonalidad? Parecemos toros de Basán, luchando unos con otros. No nos damos ni cuenta de ello, pero ese es nuestro carácter. Y nos medimos y medimos al vecino por lo que tiene o cómo se pavonea delante nuestro. En vez de ir a los pies de Cristo y entender que el poder viene del Señor, no de nosotros. Es posible que ella fuera una mujer de carácter colérico cuando pienso en Betsabé. Sabía lo que gustaba, le gustaba controlar, sabía lo que quería. Fue madre reina, puso a su hijo Salomón en el poder, movió las cosas. Pero fue a través del encuentro con esa genealogía de Cristo que su vida cambió. Y solo Dios pudo hacerlo. Si eso es tu caso, si eres un hombre de influencia, de poder, eres una mujer que piensas que el poder y la influencia te lleva a una mayor altura, déjame decirte esto. La medida que Dios tiene es la única que vale la pena en este mundo. Mi ministerio, mi labor para el Señor solo lo mide Dios, no lo mide el hombre. Por último, vayamos a algo que nos llama la atención y es Ruth. Ruth, la moabita. Ruth la moabita es una historia muy bonita. Leed el libro de Ruth cuando tengáis ahí un tiempo. Es extraordinaria. Una mujer moabita que abandona su tierra natal con su suegra israelita, viene a vivir a Belén como extranjera residente. La historia nos dice que se convierte finalmente en la bisabuela del rey David, el que se casó con Abigail, pero que está en la genealogía de Cristo. Ruth
El mismo libro habla de los acontecimientos de su vida. Ruth destaca por su extraordinaria lealtad y cuidado. Pero el libro de Ruth descata, pero muchísimo, la soberanía de Dios interviniendo en los eventos del hombre. El libro de Ruth nos muestra Dios está en control. Su mismo nombre, si os gusta un nombre para chica, Ruth quiere decir amistad. Es un nombre bonito, ¿verdad que sí? El relato bíblico se ambienta en un tiempo muy difícil de la historia de Israel. ¿Sabes cuándo? En el tiempo de los jueces. Aproximadamente en el año 1030 al año 1010 antes de Cristo. ¿Qué hay de extraordinario en ese tiempo de los jueces? Cada uno hacía como bien le parecía delante de sus ojos. La desobediencia forma parte de la historia. De hecho, cuando leemos la historia de Ruth, nos damos cuenta que Orfa, la que era esposa de su cuñado, Noemí, sus dos maridos, el esposo de Noemí, toda esa familia está recibiendo el resultado de la desobediencia. La Biblia nos lo dice, y para Israel esto es importante. Si hubieran obedecido, no hubieran pasado hambre. Había una promesa para Israel en ese aspecto, pero toda la nación de Israel en jueces está en desobediencia y están sufriendo. Primera lección para ti y para mí: la obediencia trae bendición, la desobediencia trae malos resultados. ¿Verdad que sí? La desobediencia trae malos resultados. Y vemos en la historia de Ruth el problema real de la falsa religión y que tiene Dios que intervenir. Ahora, ¿ha intervenido Dios con tu vida? Yo espero que sí. Yo espero que hayas encontrado al Señor, hayas tenido un encuentro real, personal con Jesucristo. La historia de Ruth continúa. Ella se acerca, esto está en el capítulo 3, se acerca a Booz, gana su respeto, gana su admiración, y Booz le da unas palabras que son muy interesantes. Ella se va a refugiar bajo las alas de Jehová. La palabra alas en hebreo es kanaf. De ahí viene canapé, algo que te cubre. Y de ahí las bodas en Israel, ellos se casan debajo, no sé si lo habéis visto, una especie de arco, un canapé. Kanaf, me he venido a refugiar debajo de tus alas. La historia continúa. Boaz, Noemí, Ruth se casan. Tienen a un pequeño varón, su nombre quiere decir siervo. Y ese pequeño varón, Obed, directa genealogía del Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos de Ruth? Varias cosas. La historia de Ruth puede verse como una discusión tanto de la soberanía de Dios, de los detalles de Dios, como también de la importancia de la obediencia en la vida del creyente. Vemos cómo la obediencia trae bendición, protección y guía. El cambio de restitución para Ruth empezó cuando ella dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Eso cambió la vida. Ruth, Betsabé, Abigail, Rahab. Sus historias creo que son las nuestras. ¿O me equivoco? ¿Con cuál de ellas te has identificado más? ¿Cuál ha sido tu historia? Aún como varón, ¿qué cosas hay que todavía no han cambiado en tu vida? La influencia de nuestras familias, como la que fue la de Rahab, la de Ruth, la moabita, de la religión, de la educación que hemos recibido, de las circunstancias que hemos vivido. ¿Y si te has casado con un necio? ¿Si has vivido un desencuentro? ¿Si has vivido un divorcio? ¿Cómo puede esto restituir tu vida? Recuperar aquellas cosas que fueron perdidas, mal logradas, pisoteadas. Tal vez algunos no hayáis vivido esos traumas y os aseguro que son situaciones traumáticas. Nadie quiere un hogar de peleas y disputas. Nadie quiere casarse con un necio. Nadie quiere tener hambre.
y necesidad. Nadie quiere sufrir esas cosas. Pero tristemente la vida está llena de estas cosas. Si no habéis leído el libro de La Celestina de Rojas, es un libro interesante como lo fue Romeo y Julieta de Shakespeare. El libro termina con estas palabras que quedaron grabadas en mi mente cuando aún era un joven. Inae hoc lagrimorum vale. Es latín. Así termina el libro. Después de haberte leído ese palo del libro de Fernando de Rojas, terminas con esas palabras que vienen a ser traducidas en este valle de lágrimas. Inae hoc lagrimorum vale. Esto es la vida. Las historias que he leído, los hogares de los grandes patriarcas, eran hogares destrozados. Familias complejas, familias con odios, competiciones, menosprecios, hermanos contra hermanas, hermanas peleándose con sus hermanos, asesinatos, violaciones, aún dentro de la familia. Dios es inocente. No fue culpable Dios. Pero Dios intervino e interviene. En este día de hoy, en mi conclusión de este mensaje, es que pidamos al Señor que Él intervenga en nuestras vidas si tu hogar es un hogar deshecho. Que puedas encontrar a David, a tu Cristo, y amarle. Déjame decirte que lo único que va a llenar tu corazón de un amor puro y genuino es el amor de Cristo. Déjame decirte que lo único que va a sanar las heridas que el pecado ha creado en ti es Cristo. Déjame decirte que si en tu mente hay los recuerdos de la lujuria, de cuando no pudiste controlar tu cuerpo en esos deseos que Dios puso ahí para ser controlados, si pediste perdón al Señor por ello, todo está bajo la sangre. Todo. Y tu mente puede ser limpia de esos recuerdos a través de la sangre de Jesucristo. Déjame decirte que si fuiste maltratado o maltratada, como muy probablemente lo había sido Rahab, la sangre del Cordero protege la muralla. Aférrate a Él. Él es tu esperanza. Él es tu gozo. Y para aquellos que tal vez no hayáis sufrido en estos contextos, gracias a Dios que no lo habéis sufrido. Pero igualmente no nos escapamos, ninguno de nosotros, de tener que formar parte de la genealogía de Cristo, porque somos sus hermanos. Él es mi hermano. Y por lo tanto, al ser mi hermano, mis ascendientes, mejor dicho, fueron Ruth y Rahab y Betsabé y los héroes de la fe, todos ellos hombres frágiles como tú y como yo, que necesitaron ser lavados en la sangre del Cordero. Que esa fortaleza nos ayude a restituir nuestras vidas y a edificarlas sobre la roca que es Jesucristo. Deseo que el Señor haya usado este mensaje. Y si hay algo en tu vida que todavía no has puesto a los pies del Señor, hazlo hoy mismo antes de ir a casa. Hazlo ahora mismo cuando estás ahí sentado. Señor, yo pongo a tus pies mi vida rota. Pongo a tus pies mi familia rota. Pongo a tus pies aquellas cosas que sufrí como niños. Aquellos pecados que yo cometí como niño. Señor, aquellas tonterías que hice como joven. Aquel matrimonio destruido. Aquellos hijos maltratados. Señor, perdóname por mi propia ignorancia, mi rebelión. Señor, perdóname por el daño que hice a los demás. Lávame en tu sangre. Restituye lo que el pecado ha quebrado. Esa es mi oración. Vamos a orar. Señor, Padre amado, toma este mensaje.